Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales, presentamos Aquí Hidrógeno Verde. En Magallanes se está escribiendo una nueva historia energética para Chile y el mundo. En este programa acercamos la información, los proyectos y sus impactos a la comunidad. Porque esto no es el futuro, está pasando ahora. Aquí Hidrógeno Verde, con el auspicio de ENAP, Energía para Magallanes, TAPSA, líder en conectividad, e Inmobiliaria Salfa Austral. Conduce Christopher Césped Cortés. Sí, está bien. Estamos en el estudio número 3 de Polar Comunicaciones, dando inicio al programa Aquí Hidrógeno Verde en Magallanes. Este programa que se desarrolla los días martes, programa de conversación, de análisis, de seguimiento de la transición energética y sus temas asociados, sobre todo con lo que ha estado pasando estas últimas semanas en nuestra región. Lo vamos a estar desarrollando junto con el Seremi de Hacienda, Manuel José Correa Silva. Seremi, buen día, gracias por venir al programa, ¿cómo está? Hola, Christopher. Bien, muy bien, gracias. Saludos a todos. Gracias por venir al programa, lo hemos conversado en muchas otras oportunidades. Las inversiones, sus efectos en la región de Magallanes, en los anuncios que han habido en las últimas semanas. Voy a tirar un par de ejemplos. Bajaron las observaciones de HNH de 300 a un poco más de 20. Ingresó un proyecto de consorcio austral de amoníaco verde. ENAP nuevamente ingresa con proyecto de perforación horizontal, proyectos de extracción en Tierra del Fuego. ¿Cómo se analiza desde Hacienda este nuevo escenario en el que está viviendo la región? Probablemente lo podríamos conectar también con el Plan de Reconstrucción Nacional y Sí, lecciones aprendidas en el pasado. sí. No, mira, son hartas cosas que están pasando, aunque tal vez todavía la gente no lo pueda notar o sentir. O sea, tenemos una realidad que los datos hablan por sí solos. O sea, es verdad, tenemos una economía bastante estancada, ¿ya? También hay números que no son positivos. El desempleo en la región ha ido creciendo. ¿M? Esto no es de hoy, sino que viene de hace, son de hace tiempo hacia atrás que ha ido creciendo el desempleo y estamos hoy en niveles del 6,9% y con desempleo, no desempleo, sino que empleo informal, ¿ya? De en torno del 22%, más ese casi 7%. O sea, nos estamos acercando a 29-30% de la población que no tiene empleo, que no está encontrando un empleo o que tiene un empleo probablemente de no buena calidad. Entonces esos son datos y uno no puede desconocerlo y tiene que trabajar sobre esa realidad. Entonces, como gobierno, sabiendo de que este era el escenario para la región de Magallanes, pero también para todo el país, y lo hemos conversado en otros momentos, Christopher, uno tiene que ir diciendo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y una de las cosas que ha complicado mucho a las empresas en general en el país es encontrar, ¿no es cierto?, una cancha llana eh, para invertir. Pero la inversión tiene que tener buenas condiciones. Las certezas que hemos hablado en La muchas certeza, oportunidades. exactamente. Y una vez hablamos muy bien de que las empresas están para administrar o gestionar el riesgo, pero cuando tú tienes mucha incertidumbre, la incertidumbre no es diversificable, no es administrable. Y esa incertidumbre es lo que ha ido frenando la inversión en Chile y también, obviamente, la maraña de permisos sectoriales que hace todo tan difícil. O sea, cuando tú realmente te sientas a conversar, oye, ¿qué tiene que ser un proyecto, no sé, por ejemplo, tan fácil como, oye, una concesión marítima? La gente cree que es como llegar y sacar un papelito así, como en el ticket de hacer una fila en el banco. No, 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 no. O sea, una concesión marítima demoraba años. Y claro, se logró que con todos los equipos más encima trabajando, de ingeniería, etcétera, de una de estas proyectos de hidrógeno verde que, por ejemplo, colocaron sus proyectos en el CEA o solicitaron concesiones marítimas, lograron sacar concesiones marítimas en 18 meses. En 18 meses, o sea, casi 2 años, 1 año y medio.
Pero para una empresa pequeña, algo que uno pudiese escuchar que es como sencillo, esto es algo muy difícil, muy caro y muy complejo de realizar. Entonces, esa maraña de permisos sectoriales y de complejidades es lo que nosotros hemos visto que nos tenemos que ir haciendo cargo. También muchos proyectos que se ingresaron y que están en el CIA, ¿no es cierto?, en evaluación medioambiental, se supone que tienen que cumplir ciertos plazos para las revisiones también de los distintos sectores o instituciones del Estado, y tiene que tener cierto proceso. Y cuando tú lo miras de cerca, un proyecto que debería haber demorado, no sé, un año o un año y medio, resulta que a veces lleva 5, 6, 7 años. ¿Ya? Y ¿qué empresa puede aguantar eso? Solamente las empresas grandes. Entonces, cuando hablamos de oportunidades para la pyme, para empresas más pequeñas, donde no hay tanto capital o donde justamente no tienen esa espalda para poder gastarse 10, 20 o 30 millones de dólares, como sí se gastó, por ejemplo, Total, acá en la región, tú dices, el empresario más chico o inversionistas más chicos dicen, ¿sabes que no me puedo meter en un proyecto así porque no tengo la espalda para aguantar esto? Entonces, por eso el gobierno, con sus distintos, el comité de ministros, ha ido destrabando miles y miles de millones de dólares en proyectos que estaban en el sistema y que estaban trancados, ¿no es cierto? Y eso lo ha ido destrabando y se han ido aprobando. Pero todavía no hemos logrado despejar la incertidumbre, porque tú puedes tener un proyecto que tiene su resolución de calificación ambiental aprobada, incluso ese proyecto se echa a andar y está invirtiendo, y después más encima te lo judicializan y te lo paran. Entonces, es de sentido común. Tú como empresario, tú, Christopher, imagínate que eres empresario, dice ya, yo no sé, voy a poner 100 millones de pesos a este proyecto. Tenemos todos los permisos, nos dieron en salud esto, vamos a poner el restaurante. Y invierte, estás cumpliendo con toda la normativa que te exigió el Estado, más encima. Y resulta que a los 6 meses, ¿ya? Alguien que pasó por ahí, que a veces ni siquiera vive en tu ciudad, ni en el barrio, ni donde colocaste tu restaurante, no, coloca, por decirlo, estoy haciendo una caricatura, pero coloca, ¿no es cierto?, una demanda, ¿ya?, judicial, y a ti te paran tu local. Y tu inversión que hiciste se te fue a la punta del cerro. Y tal vez quiebras, porque más encima tienes trabajadores, tienes un montón de costos. Eso ha sucedido a nivel global. Y nosotros estamos tratando de corregir eso. La ley de reconstrucción viene a corregir muchos de esos problemas. No es todo, aquí no hay magia tampoco. ¿Considera la permisología del Plan de Reconstrucción Nacional? Sí, absolutamente. Absolutamente se lo tiene incorporado. ¿Cómo en qué aspecto? Aprovechemos de desglosarlo. Sí, bueno, hay articulados que tienen que ver justamente con la agilización de los procesos, tanto de medioambientales como también de los permisos sectoriales. Después, muchas de esas leyes y articulados, después tienen bajadas con las normativas. Por ejemplo, en la ley de urbanismo, ¿no es cierto?, tienen una cantidad de circulares, de normativas que terminan siendo de miles, ¿ya? Y bueno, lo que busca el gobierno es ir simplificando cada uno de esos, por decirlo, tomos, ¿ya?, que hace muy difícil llevar adelante los proyectos, y que los proyectos finalmente los puede llevar adelante el que tiene más espalda. Y pensando en lo que dice la izquierda, que está como siempre reclamando como bandera de lucha contra la concentración económica. Bueno, el sistema de maraña que se creó, ¿ya?, normativa, lo que favorece es la misma concentración, porque solamente los peces grandes pueden navegar en eso, ¿ya? Entonces, aquí nosotros estamos haciendo ese trabajo, y las expectativas que se forman son importantes. La economía no es solamente de las decisiones que ocurren en el minuto, porque existe un financiamiento, porque existe una inflación o condiciones micro y macroeconómicas. También tiene que ver con las expectativas de lo que va a pasar hacia el futuro. Y si bien todavía tenemos un escenario que no es bueno, las expectativas del empresariado se están alineando o están alineadas con lo que es el derrotero
el camino que está señalando el gobierno. La experiencia de Chile en normativa medioambiental es reciente, es un ministerio nuevo, si uno lo compara capaz con ministerios que ya llevan bastante más tiempo en nuestro país. Entiendo que del año 94 era un consejo, un comité, un servicio, y posteriormente fue convirtiéndose en el Ministerio del Medio Ambiente. Y acá va mi pregunta, Seremi. Es de suma importancia, me imagino, para esta administración y a través del Plan de Reconstrucción Nacional, dar certezas, agilizar los proyectos, avanzar en todo esto que engloba la permisología, pero sin bajar los estándares ambientales, que no se crea que, claro, que agilizar, que dar más certeza signifique un libertinaje en materia No, porque de los proyectos y por otro lado también este tema de las sanciones o del aspecto fiscalizador. Esos dos puntos. Es que en eso, la verdad que no hay como modificaciones, ¿ya? O sea, hay estándares, pero por ejemplo cuando ingresa un proyecto, y esto ha sucedido acá en la región, ¿no? Ha sucedido con los proyectos de hidrógeno verde, que son los proyectos importantes que han ingresado, pero esto ha sucedido en distintas materias a lo largo del país. Ingresan, ¿no es cierto?, a la evaluación, y a medida que lo están evaluando el proyecto, en las distintas reparticiones públicas se van colocando como creativos, o porque van encontrando proyectos y materias que no conocían, entonces, oye, mira, tenemos que nosotros pensar cómo lo vamos a evaluar, y empiezan a crear las líneas de base o cuáles son los criterios de evaluación, y te forman un criterio y la empresa lo responde, las observaciones, y hace los estudios necesarios, y una vez que se entregó el estudio, resulta que la misma autoridad volvió a sacar nuevos criterios y te tira como para atrás todo lo que se había trabajado, que te había exigido la misma autoridad. Eso ha sucedido múltiples veces, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de generar certeza, es que, bueno, ¿sabe qué? El Estado te está exigiendo estas normas, ¿ya? Y eso no te lo puedo estar cambiando a cada minuto. Entonces, ahí tú ya tienes algo a que estamos eliminando la incertidumbre. Tal vez la exigencia es alta, de hecho el sistema de evaluación medioambiental chileno, todas sus normativas, es de muy alto estándar, y eso lo dicen los propios participantes o los incumbentes de esto. ¿Ya? El problema probablemente, Seremi, no esté en el estándar, sino está en esta situación que nos grafica usted de la duplicidad de algunos procesos, de alguna información técnica, de algunas observaciones Sí. que se podrían canalizar en un mismo canal. La semana pasada en este mismo programa hablamos con el Seremi del Medio Ambiente y nos Ya. mencionaba que está también la intención de poder proyectar todo lo que involucre a ingreso de proyectos a, en definitiva, tribunales ambientales, para ir disminuyendo las diversas instancias judiciales que van generando este bucle o esta situación repetitiva de los proyectos, que se alargan mucho más de lo que tenían dispuesto en un principio. Correcto. Bueno, hay medio ambiente, materias que ellos pueden conocer mucho más en el metro cuadrado, de cómo justamente perfeccionar este proceso, ¿no es cierto?, de evaluación, ¿ya? Lo que sí, creo que algo que va a estar ahí todavía, digamos, pendiente, es, ¿no es cierto?, que no se produzca la judicialización. Entonces, pero hoy en día esa ventana está abierta. O la judicialización que también sea express. O sea, uno no dice que no exista la instancia, pero de alguna manera no puede entorpecer todo el proceso. Y que más encima después que hiciste todo el recorrido y todo lo que gastaste, todo lo que invertiste y que obtuviste tu resolución de calificación ambiental, que después te lo tiren a la basura, bueno, eso yo creo que también se incorpora en el proyecto de ley de reconstrucción, que pueda haber como una indemnización, ¿ya? O un retorno de ese gasto que hizo esa empresa y donde el Estado le exigió tanto, pero finalmente el mismo Estado, a través de otro como poder, ¿ya? Lo invalida. ¿Te fijas? ¿Podría Entonces, esa situación no... ¿qué cuidados habría que tener sobre esa indemnización? La gente podría pensar, si se judicializan tanto algunos proyectos, como lo hemos visto en la historia de nuestro país, probablemente se provoque un forado de más indemnizaciones que montos ingresados a los proyectos que se intenta. Bueno, Debe haber ahí una delgada hay línea una roja, discusión, ¿no? Hay una discusión, yo no he participado directamente de esa discusión, pero claro, lo importante es no generar ningún incentivo perverso. ¿Ya? Yo creo que lo que hay que generar es que
los distintos actores y que participan de esta evaluación de proyectos sean eficientes, rápidos en su trabajo, que cumplan las fechas comprometidas y que en general no se dé espacio para estas judicializaciones. Pero también acuérdate que se ha generado casi una industria de la judicialización, ¿ya? Porque muchos de estos vienen con ONG y esas ONG que están llevando distintos proyectos a los tribunales, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su financiamiento? ¿Cuál es su interés? Y sabemos que muchas cosas han venido de platas de afuera, ¿ya? Entonces, estamos en eso, estamos en un proceso de cambio, que estamos luchando, que estamos tratando de ordenar la casa para que Chile vuelva a ser nuevamente una plaza interesante para la inversión. Y la gente tiene que entenderlo eso. Con inversión es la manera de poder optar a mejores pegas, a trabajo, que se multipliquen las oportunidades, y que es la manera que con proyectos, inversión, se crea trabajo, y eso a la larga es lo que permite que la gente pueda tener mejores salarios también. No hay otra fórmula. La gente tiene que entender que no hay otra fórmula. No es que el Estado va a venir aquí a darme un sueldo mínimo. Mira, hoy en día, ¿qué tenemos? Un desempleo creciente, que llevamos ya más de 42 meses sobre el 8%. O sea, tenemos casi 1 millón de personas que ya van a ser como 4 años, que en definitiva les cuesta mucho trabajar, encontrar un empleo. Y encuentran empleo de repente por horas, muy, muy pocas cosas, pero no logran poder establecerse, y tenemos problemas de natalidad. Una persona, obviamente, un joven, tú tienes cerca de 30 años, no me acuerdo, que una vez lo conversamos, pero 30 años. Y si tienes total inestabilidad laboral y no puedes acceder a un buen trabajo, a pesar que incluso estudiaste, te esforzaste y tienes todas las ganas, y no están las condiciones es difícilmente te puedas programarte para tener familia también, ¿ya? Y resulta que hoy en día la región de Magallanes, en un par de años, va a empezar a decrecer su población si es que no hacemos algo distinto, ¿ya? Y eso trae otros problemas mucho más graves. Hay un desafío, Seremi, en estos proyectos que están en sus diversas etapas aquí en la región de Magallanes, y con esto del desafío de la generación de empleos, de poder hacer vinculante que el magallánico o las magallánicas que estén preparados para estas diversas industrias puedan encontrar puestos de trabajo acá. Lo conversamos tiempo atrás con la Cámara Chilena de la Construcción, que hay situaciones en donde se han ido perdiendo ciertos oficios o rubros y hay que traer gente especializada, casos de instaladores eléctricos, casos de soldaduras que ahora tienen ciertas normativas. Con todos estos proyectos de amoníaco, HNH, la perforación de ENAP, se proyectan data centers también. Me imagino que hay una oportunidad también de poder conectar con el capital magallánico, que se vea reflejado en un beneficio para los puestos de trabajo de estos proyectos. Mira, yo participo en el Consejo Regional de Capacitación. Ah, ya, perfecto. Ya, entonces una materia que estoy ahí de cerca. De hecho, hay 399 cupos todavía para los subsidios a las empresas, me acabo de acordar. Sí, 399, y la verdad que en el caso de los subsidios ahí para la contratación, al día de ayer creo que habían 17 empresas que ya se habían acogido o inscrito para ese subsidio. Así que también paso, digamos, el comercial, el llamado a las empresas a informarse, a acercarse a la Seremi del Trabajo y a las páginas web para que también pueda ser parte de esto. Pero, por mucho que haya subsidio, si no hay trabajo, no está la necesidad del puesto de trabajo, el subsidio es como una ayuda, un complemento, ¿no? Pero lo que realmente tenemos que revitalizar es el crecimiento económico, que existan las demandas y ofertas, ¿ya? Y en el tema que tú hablabas de la capacitación, mira, tuvimos el consejo, ya hemos tenido 2 sesiones del consejo, las 2 las preside el gobernador regional, Jorge Flies, ¿ya? Y en la primera tuvimos una buena reunión y yo puse, como se dice, el dedo en la herida,
porque eran más o menos 500 millones de pesos que se estaban disponiendo del gobierno regional para capacitación, esto junto con el CENSE, pero financiamiento en el gobierno regional. Pero las autoridades del gobierno anterior habían seleccionado los programas de capacitación. Y yo dije, mira, con todo el respeto que me merece y el cariño, y conozco gente que lo hace, pero yo decía, no puede haber tal cantidad de dinero, de millones de pesos, para capacitación de manicure y peluquería. Porque eso no me está concadenando el tejido productivo de la región. Un enfoque más pertinente. En un enfoque más pertinente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que justamente esos recursos, sean muchos o pocos, se van a gastar en residentes, en personas que habitan la región de Magallanes. O sea, son pertinentes para ellos. Pero tienen que ser en desarrollar habilidades y competencias que sean interesantes y útiles para las industrias que tenemos en la región. ¿Ya? Entonces, ahí hacemos el match. Y por otro lado, que tuvimos una reunión, justamente yo estaba sentado al lado del subsecretario Rosende, estuvimos viendo que se está aprovechando la inteligencia artificial de poder estimar cuál es la demanda, ¿ya?, de trabajo. La demanda es la que hacen las empresas. Son ellas las que demandan trabajo y los trabajadores son los que ofrecen su trabajo. Entonces, poder estimar más en tiempo real las demandas utilizando información y inteligencia artificial. Plataforma 360 creo que se llama. Sí, exactamente. Para que podamos anticiparnos de la mejor manera y poder decirle a los organismos como el CENSE, mira, esto es lo que están necesitando las empresas y esto es lo que tenemos que reforzar en las habilidades de nuestros trabajadores para que se incorporen al proceso productivo. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo ese trabajo. No es fácil, no es de un día para otro, pero es lo que Chile necesita en una mirada de largo plazo y sobre todo en la región de Magallanes. Para finalizar, si bien es cierto, Corfo reorientó los recursos y los programas de hidrógeno a cursos de capacitación o temas de transición energética, ¿quién nos pudiese comentar sobre el hidrógeno verde, transición energética y lo que está pasando actualmente? No hay que verlo como algo lapidario, hay que verlo como una ventana de tiempo. Son tiempos para que lo más arraigado en nuestra región, como lo es los hidrocarburos y probablemente el mundo del mar, tomen más relevancia en estos tiempos. Mira, es buena la pregunta, Christopher. A ver, el tema del desarrollo de la industria de hidrógeno verde, como se conversó los años anteriores, en este momento está en una gran pausa, ¿no es cierto? Pero, por definición, en economía, las variables en el largo plazo son todas variables, son flexibles, ¿no? ¿Ya? No son fijas, ¿ya? Entonces, ¿puede cambiar esto en el futuro? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora, todavía tenemos que ver qué es lo que va a pasar con HIF y están estos otros desarrolladores de proyectos que están en el proceso. Pero en el corto o mediano plazo es difícil que tengamos algún proyecto, digamos, echándose en marcha o que coloque su primera piedra, ¿ya? Yo lo dije hace muchos años, incluso un par de años atrás, mira, si el 2027 no se logra poner una primera piedra, esta cuestión pensemos para la próxima década. Pero como nosotros tenemos que vivir hoy en día, tenemos que preocuparnos cuáles son las industrias que podemos sí desarrollar en la región. Y claro, tenemos las conocidas. El turismo, súper importante, pero tenemos varios cuellos de botella en turismo, ¿ya? Y tenemos que de alguna manera desarrollar mejor el Parque Torres del Paine, pero tenemos otros polos de desarrollo que tenemos que potenciar en la región. Después, la salmonicultura. Si la salmonicultura es clave para el desarrollo de Magallanes y tiene un potencial que todavía está con esta maraña de normativa, que cómo se define en definitiva los usos del territorio, y eso tenemos que solucionarlo para que la industria salmonera y trabajando de forma sustentable, duplique su producción. Y en ese crecimiento de la industria salmonera, yo te lo aseguro, hay algo positivo que va a ocurrir, ¿ya? Que va a haber una masa de actividad crítica que va a permitir que proveedores ya se desarrollen y se instalen en la región de Magallanes.
Entonces esa es mucha oportunidad para la pyme, no solamente para hablar de Aqua, Plumar como grandes empresas, sino que estamos hablando que ya va a ser conveniente de que los proveedores estén instalados en la región y la provisión de bienes y servicios hacia la industria nazca desde Punta Arenas y desde Puerto Natales, ¿ya? Y eso va a ser un gran salto. Y eso va a llevar que obviamente se va a necesitar también nuevas inversiones, más infraestructura habilitante, y es lo que estamos viendo. Conversamos esta mañana en el programa Aquí Hidrógeno Verde de Polar Comunicaciones junto con el Seremi de Hacienda, Manuel José Correa Silva. Abordamos plan de reconstrucción nacional, permisología, certezas jurídicas, el estado de los proyectos, los encadenamientos productivos, el capital humano en la región de Magallanes, la generación de empleos, todo eso y mucho más, como siempre, en bloques bastante completos junto con usted, Seremi. Que sea una muy buena semana. Gracias, muchas gracias. Cariño a todos. Manténgase en Polar Comunicaciones. Nos conectamos el día de mañana, miércoles, desde las 8:15 horas en el Buenos Días Región. Y todas las entrevistas que desarrollamos hoy día, tanto en el matinal como en el programa Aquí Hidrógeno Verde, van a estar disponibles en nuestro sitio web radiopolar.com. Que tengan una muy buena jornada. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales, con el auspicio de ENAP, Energía para Magallanes, TAPSA, líder en conectividad, Inmobiliaria Salfa Austral, presentaron Aquí Hidrógeno Verde. Condujo Christopher Césped Cortés.